Todo por Dios, un espacio para encontrar propósito, donde toda duda tiene una respuesta. Comenzamos. Dios te bendiga, ¿qué tal? Bendiciones, te doy la bienvenida a este espacio llamado Todo por Dios. Mi nombre es Gabriel y me acompaña mi esposa Liliana. Hola a todos, sean bienvenidos. Estamos muy contentos de que el Señor nos dé un día más de vida en el que podemos compartir la palabra del Señor contigo y ser de bendición para ti. Y en esta ocasión estaremos abordando un nuevo tema a la que le hemos puesto marcados. Y cuando mi esposo me dice marcados, el título marcados, se me vino un montón de palabras, ¿verdad? A ti, ¿que te suena esa palabra? Pero queremos que nos hables un poco más de esto. Así es, primero quiero empezar con lo que es trayendo una información más que nada, ¿verdad? Yo creo que a lo largo de nuestras vidas hemos pasado por diferentes situaciones o hemos tenido experiencias, ¿verdad? Y cada experiencia o cada situación que pudimos haber pasado vienen marcando nuestra vida, son cosas que marcan, son sucesos que vienen y como que dejan una huella en nuestro vivir, ¿verdad? Y por eso me llamaba mucho la atención poder platicar acerca de este tema de marcados. ¿Qué es lo que nos ha marcado desde nuestra infancia? ¿Qué es lo que nos marcó en nuestra juventud? ¿Qué es lo que nos está marcando en este tiempo? Y una de las cosas que puedo ver es que las situaciones que te marcaron en tu pasado definen tu presente y las cosas que marcaron tu presente definen tu futuro, Sí. ¿verdad? Entonces, una de las cosas que puedo ver y me llamó mucho la atención un versículo en la Biblia y habla la palabra en Salmo 79:4 y dice, somos la burla de nuestros vecinos, el reír de cuantos nos rodean. Aquí puedo ver aquí esta personaje que escribió ese versículo, ¿verdad? Estuvo rodeado de personas, pero dice que ese tipo de personas hacían burla de él, que era un reír de él. Y viendo este versículo me llamó mucho la atención que realmente pueden haber cosas o sucesos que marcaron nuestra vida, pero fueron de una forma que pudo haber sido una burla, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que puedo traer a memoria, yo me recuerdo que cuando yo tenía 15 años aproximadamente, me recuerdo que fuimos a visitar unos parientes y nos llevaron a un río. Nos llevaron a un río y yo me metí según a nadar, porque pues yo no sabía nadar, sinceramente. Yo no sabía nadar, pero pues yo me metí. Entonces lo que pasó fue que me pasé a ahogar. Entonces, una de las cosas que yo puedo ver en esa parte, ese suceso o esa experiencia que yo viví, es que el ahogarme o el estar a punto de ahogarme, marcó mi vida, marcó una parte de mí en mi pasado, porque yo no sabía nadar y a raíz de eso, tuve que aprender a nadar, ¿verdad? Tuve que aprender a nadar, pero más sin embargo, yo siento que sí marcó parte de mi vida, parte de mí. ¿Por qué? Porque hasta ahora, o sea, tengo memoria del suceso, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, puedo recordar, o sea, cada paso, cada suceso, aunque fueron cuestión de segundos o minutos, pero para mí fue Sí. como una eternidad estar bajo del Ay, agua, no. ¿no? Es algo espantoso, sinceramente. Sí, Entonces, así como yo creo que tuve esa experiencia en mi vida y que me marcó, puede haber gente también que tuvo diferentes experiencias, ¿no? No necesariamente lo mismo, sino que tuvo diferentes experiencias, diferentes vivencias que marcaron su vida. sí, así es. Como bien lo dices, esa experiencia te llevó como que ahora sí que a aprender a nadar, ¿verdad? Así es. Entonces, si vemos de un lado positivo, ¿no? Como esa experiencia mala, pues te ayudó, ¿no? También por un lado, a que aprendieras a nadar, Aprende. ¿verdad? Pero igual hay situaciones en las que sí es cierto, los jóvenes, niños sufren burla, sufren, ¿qué será? El famoso bullying, Bullying. sí, ¿qué más?
más podría ser cuestiones así como acoso, todas esas son situaciones que marcan la vida de uno. Así es. Así es, y vemos que puede traer tanto cosas favorables como negativas, ¿no? Que puede alguien ser afectado y hasta el tiempo, hasta el momento, seguir con eso, afectando en nuestro pensamiento, en el corazón, en el alma de la persona. Sí, y es que realmente podemos ver que pueden haber marcas, ¿verdad? Marcas en el cuerpo, por decir, una persona que Física, sí. sufrió maltrato físico, puede pues presentar marcas en su cuerpo, ¿no? Que si hinchazones, moretones o alguna marca, Golpes, ¿verdad? sí, De golpes o algo. Pero, ¿sabes qué es lo más sorprendente? Y como mencionabas tú, que pueden haber que hayan tenido sucesos que no fueron buenos, ¿verdad? sí, Y creo que ese es el punto en el cual queremos platicar, queremos abrir esta plática, es acerca de las cosas que marcan nuestra vida, pero que dañan nuestra identidad. Pues seguimos el hilo, ¿verdad? De eso de la identidad. Hemos estado hablando de la identidad. Les recordamos, pueden pasar a ver pues el video a nuestro canal, nuestro primer episodio de ¿Quién soy yo? Y el segundo episodio, imitadores de identidad, ujú, ¿verdad? sí, Entonces, hemos estado hablando acerca de la identidad y quiero trasladar igual esta plática o esta enseñanza a lo que es a la identidad, que hay cosas que marcan la vida de una persona que dañan la identidad. Y por eso mencionaba que lo que te marcó, o sea, en el pasado, o sea, define tu presente y lo que te marca en el presente va a definir tu futuro. Me llama mucho la atención esa poder mentalizarlo así, ¿por qué? Porque podemos ver entonces que quizás hayan personas que tienen a imitar, vamos a decir, a imitar otro tipo de identidad casual porque están sufriendo algún dolor, algún sí. trastorno Como emocional. que quieren cubrir ese dolor, ¿no? Exacto. Sustituirlo con algo. Exacto. Y entonces una de las cosas que me llama la atención y que leímos ese versículo es que dice que, que pueden hacer burla. Y una de las cosas que veo es que también hay personas que se rodearon de gente y en su niñez quizás le trasladaron palabras negativas, le empezaron a decir quizás tú no puedes, Sí, eres un inútil, en tu futuro no vas a ser nadie, un bueno para nada, y entonces le empiezan a dar unas palabras que dañan su autoestima, ¿verdad? Y podemos ver que sí. esas burlas, esos maltratos verbales que pueden recibir. Y también una de las cosas que me recordé que dice la palabra, habla la palabra y dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Sí, Entonces estamos hablando que lo que una persona dice es poderoso, ¿verdad? claro. Lo que una persona dice es poderoso, pero tremendo porque a veces puedes bendecir a alguien con una palabra, pero también puedes estar maldiciendo a O alguien, hiriendo a alguien con nuestras hiriendo. palabras. Exacto, O incluso uno no se da cuenta y bromeando, ¿no? Una simple broma, por ejemplo, que, que es algo cotidiano y que uno suele hacerlo, ¿verdad? Entre exacto. los amigos, ahí entre cotorreo y relajo, ¿verdad? Y Así es. entonces, cuando de repente ya se te salió algo ahí, que quizá Sí, uno piensa, no, pues no le daña, solo es algo, no tiene ni significancia, ¿no? así es. Y no sabe uno que si la persona al escuchar eso le está Está afectando, haciendo un daño, sufrió algún daño anteriormente que lo vuelve flexible o lo vuelve vulnerable, vulnerable con lo que le puedan decir, ¿verdad? claro, Y una de las cosas que veo yo en todo esto, que todo esto que viene a causar una vergüenza. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque todo lo que nosotros quizás pudimos haber vivido, tiene ¿cómo te diré? Va a tener un peso o va a ser que
tenga más fuerza cuando te cause una vergüenza. Decíamos, tener esa marca Esas heridas, ¿no? esas heridas en tu corazón, emocionalmente hablando en el alma, Claro. ¿verdad? Y por eso es que muchas personas podemos ver que sufren de lo que es Autoestima, la autoestima, pero también que caen en lo que es la la depresión. depresión, ¿verdad? Es la depresión y Sí. sabemos que la depresión es algo en el alma. ¿Por qué? Porque tú ves a una persona que quizás vive deprimida y ¿qué le recetas? O sea, lo único que le puedes recetar a una persona que vive en una depresión, lamentablemente, son pastillas para dormir, Para que no esté pensando, para que no esté pensando. porque Exacto. exacto, como dices, no es algo que se refleja, pero la persona que está en ese estado realmente está sufriendo por dentro en sus pensamientos, en su corazón, ¿no? En lo que Exacto. él siente y cómo controlas eso, ¿Cómo ¿verdad? controlas? O sea, ¿cómo un medicamento puede controlar algo almático? No se puede, no se Ujú. puede. Y me recuerda un versículo que habla y dice el salmista, dice, por cuanto callé, se secaron mis huesos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que callé, o sea, Algo que tenía algo que guardado, yo tenía, guardado, guardado, nunca lo expresó. nunca lo expresé, lo guardé en mi corazón, me amargué, me llené de amargura, me llené de dolor, De me llené de odio, odio, me quizás. llené de tristeza. Dice que todo eso, dice, entonces secaron mis huesos. Pero si hacemos referencia, ¿dónde están los huesos? Ujú. Sí, es el cuerpo, la Es carne. algo interno, Ajá. es algo interno. Está diciendo, mientras callé, mis huesos se secaron, pero está diciendo, es por dentro. El dolor que yo siento es por dentro. Esa rabia, esa molestia, ese odio o ese sufrimiento que estoy pasando, te lo estoy pasando por dentro, Sí, ¿no? Y una de las cosas es eso. Y podemos ver entonces que la vergüenza, o sea, la vergüenza tiene mucha es influencia, mucha ¿no? En la influencia. identidad, sobre Exacto. todo. Y es verdad, y quiero compartir este pasaje con ustedes, que es Salmos 44:15, y habla acerca de la vergüenza. Y dice, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Entonces, un joven se vuelve vulnerable a situaciones, ¿verdad? En su escuela, que es muy común, incluso en las redes sociales, ¿verdad? Pero aquí llama la atención también que dice, la confusión en mi rostro me cubre. Entonces, como decimos, ¿no? El semblante, cómo también puede mostrar el estado de una persona, ¿no? Exacto. Las emociones, puedes ver a una persona, bueno, incluso puedes ver a una persona alegre, que hace chistes y todo, como que todo estuviera bien, pero también viéndolo dices, ah, esa persona está bien, está normal, pareciera que no tiene nada, pero incluso hay personas en las que también se les refleja en el rostro, ¿no? El estado, la tristeza Sí, también. El rostro es algo también que se manifiesta, se ve. sí, y eso que acabas de mencionar me recuerda a otro versículo que dice, el espíritu alegre, dice, hermosea Hermosea el el rostro. rostro, ¿no? Entonces está diciendo que un espíritu pues que tiene gozo, que tiene alegría, en su semblante va a mostrar una alegría, ¿no? Pero como bien dices tú y ese versículo que hablaste, y tiene mucho sentido este pasaje porque una de las cosas que son primordiales para nuestra identidad, pues es nuestra complexión, ¿verdad? O sea, Lo como físico. lo físico es como que la presentación de una persona. O Ah, la aceptación, ¿no? Ahí exacto, tiene que ver la la aceptación aceptación. de cómo me ven, cómo me veo, ¿no? Para que pueda ser yo aceptado también en la Así es. sociedad. Y eso nos lleva a pensar de que así, entonces, como vemos que ahorita hay juventud que toma otros caminos, que toma otras identidades, me lleva a mí pensar que quizás hay personas que tienen una batalla interna, que tienen una batalla emocional, que están peleando una lucha en su mente, ¿verdad? Sí. Y una de las cosas que habla la palabra, y quiero mencionar este versículo cuando habla acerca de lo que es la armadura de Dios, ¿te recuerdas? El yelmo de salvación, ¿no? Sí, Entonces vemos que el yelmo que era, el que cubre
pues prácticamente la cabeza, ¿no? Exacto. Los pensamientos, podríamos decir. Exacto, es un, por ejemplo, en los antiguos, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en los romanos, En las armaduras, en ¿no? las Que usaban armaduras, ellos ¿verdad? para las batallas, Entonces ¿no? vemos que el yelmo, como bien dices, es el que cubría acá, la parte de la cabeza Ujú, y la cara, ¿verdad? sí, Y era para salir a la guerra o defenderse, ¿no? Pero una de las cosas que habla la palabra es que dice, ponte el yelmo de la salvación. Entonces está hablando que hay una batalla en la mente, hay una lucha en la mente, hay una lucha en los sentidos, porque si vemos parte de lo que cubre el yelmo son los oídos, parte de que exacto. cubre son la Los, vista, ujú, cubre los labios. Entonces vemos que parte de nuestros sentidos están en esta parte, ¿no? sí, claro. De la cara. Entonces puedo ver que una de las cosas que habla el Señor y dice por su palabra, o sea, la salvación, no solo es algo de que, creo en el Señor Jesús y soy salvo y gracias, ¿no? Sino que viene a darte una libertad en tus sentidos, viene a traerte Una protección. una protección. ¿Por qué? Porque hay una batalla. Y yo sé que hay gente allá afuera que está batallando, yo sé que Sí, hay jóvenes que están batallando y quizás alguno pudo haber sufrido algún abuso porque lamentablemente ha pasado, ¿verdad? sí, Y decirte, ¿sabes qué? Si no es tu culpa, o sea, si tú no buscaste que te hicieran daño, no es tu culpa, no tienes por qué vivir con esa vergüenza, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente el enemigo ha estado encargando de tirarte dardos a tu vida, tirarte dardos en tu mente, en tus emociones, para que tú creas que fue tu culpa, ¿verdad? Pero no es así, o sea, no es tu culpa, no tienes que cargar con esa vergüenza. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el enemigo en este tiempo y como vemos que trabaja o como opera es avergonzando a la gente para que la gente pueda cargar esa carga de vergüenza, pueda ser marcada con la vergüenza y que esa vergüenza venga a dañar su identidad. Y una de las cosas que puedo ver y quiero compartirte, queremos compartirte, es la vida de un personaje que habla la palabra y se llama así es. Mefiboset. Mefiboset, así es. Ese hombre, te recordarás, amor, era hijo de un rey, Sí, el linaje real. era de linaje real. Está hablando de que Mefiboset, dice, su abuelo fue el primer rey de Israel y se llamaba Saúl. Sí, Y Saúl tuvo un hijo y se llamaba Jonatán, que tendría que ser el sucesor como rey y pues era un príncipe, ¿verdad? sí, Y siendo Mefiboset hijo de Jonatán, era un era un príncipe, era príncipe, de linaje real. Pero claro. ¿qué habla la palabra y dice que Saúl pecó contra Dios, dice, y por causa de su desobediencia, Le este, fue quitado el le fue reino, quitado el reino? Dice que subió a pelear contra los filisteos y fue derrotado. derrotado. Mataron a Saúl, mataron a su hijo Jonatán, Sí, claro. fueron muertos. Y entonces los siervos, al ver que eran muertos, pues el papá y el hijo, dice que una nana, la que cuidaba al niño, que era un muchacho Mefiboset, todavía un niño. Sí, creo que cuando perdían alguna batalla, los ganadores, por decir así, Exacto, tomaban la ciudad y mataban a a no importa si todos, niños, todo lo que tenían, ¿verdad? sí. Y vemos que entonces a este niño dice que lo agarró en Lo brazos y rescataron. salió corriendo para rescatarlo. Salió corriendo, pero se le cayó. Dice, se le cayó de los brazos a la nana. Y dice que al momento de él caerse, se le estropearon las piernas Se y lició, quedó paralítico y lo empezaron, lisiado de los pies, lo ¿verdad? empezaron a conocer como el lisiado de los pies. Sí, Dice, se lo llevaron a un lugar que se llamaba Lodebar y ahí lo criaron, ahí lo tuvieron. Dice que después de un tiempo David peleó en contra de los filisteos, recuperó el reino, el como rey, reinado, ¿no? tomó el Sí, reinado y regresó, dice, a la casa de Saúl y habla la palabra y dice David que habló a sus siervos y les dijo, ¿hay alguno de la casa de Saúl, dice, a quien yo pueda hacer misericordia? Y se acerca un siervo que se llamaba Siba y le dice, hay uno, mi señor, dice, pero es un lisiado de los pies. Y David pregunta, ¿quién es ese hombre? ¿cómo ¿Cómo se se llama, llama, no? no? Y ya es que Siba le dice,
se llama Mefiboset y él vive en Lodebar. Entonces una de las cosas que viene y le dice David, manda a llamarlo, tráelo, porque voy a restituir su vida. Entonces va y lo va a buscar, y al momento en que lo va a buscar, viene Mefiboset con él, lo traen, y dice que Mefiboset pues eh, se postra Como una como reverencia, una ¿no? Porque reverencia sabía que era el rey. delante de David, y le dice David, eh, voy a hacer misericordia a tu vida por amor a tu padre Jonatán, que fue mi amigo. Y una de las cosas que le dice él, le dice Mefiboset a David, ¿quién soy yo para que me veas? Dice, ¿quién soy yo para que veas a este pobre perro? Así dice. Y entonces veo una gran enseñanza en este Personaje. personaje. ¿Por qué? Porque veo que el rey, dice, fue a hacer misericordia para él. Pero cuando pregunta quién es ese hombre, o sea, quien pregunta, ¿hay alguien? Le dicen, sí, hay un lisiado. O sea, tenían de Mefiboset una Una identidad identidad, que sí. no era su identidad, porque él era un príncipe, era Así hijo es. de un rey, pero como tenía una debilidad, tenía una Una deficiencia. deficiencia, ¿verdad? Que era un lisiado, así lo veían como un lisiado. Entonces lo marcaron con eso, es que eres un lisiado, ¿verdad? Y después pregunta a él, ¿quién es? Y es que le dicen su nombre es Mefiboset. Me llama mucho la atención porque ese nombre Mefiboset quiere decir vergüenza. Entonces quiero Interesante. ver que en ese personaje, esa estima que le habían puesto de que era un lisiado, aparte de eso, tenía una vergüenza que él estaba cargando, tenía que cargar con ese nombre. ¿Por qué? Porque ese era su nombre y era hombre avergonzado, era una vergüenza Claro. lo que él estaba cargando. Así es. Y todavía él se humilla y dice, ¿quién soy yo? Y se compara con un perro. O sea, ¿cómo va su identidad siendo degradada? Así es. Porque unos lo conocían como el lisiado, después con el nombre de es un avergonzado, pero él tenía esas dos identidades, por así decir, y viene a verse menor todavía que un perro y decía, es que soy menos que un perro. Y vemos cómo su identidad, o sea, a causa de la vergüenza, su identidad Sí. fue lastimada, fue marcada su identidad. Y entonces una de las cosas que dice David, ya no vas a ser un lisiado, tú vas a ser ahora el hombre que se sentó a la mesa del rey. Y dice que agarró y restituyó David todo lo que él había perdido, todo Claro, lo que sus era de él, bienes, sus bienes, parte del su reino, casa, su sí. casa, sus siervos, todo le devolvió, Claro. hizo misericordia con él. Y ahora empezaron a conocer a Mefiboset como aquel a quien David le había hecho misericordia, y era quien el que se sentaba todos los días a comer en la mesa del rey. Yo veo Interesante. esa enseñanza hermosa porque veo cómo su identidad que le fue marcada, que su identidad fue hasta lo más bajo para él, Sí. vemos cómo vino el rey y le restituye su identidad, o sea, se lo cambia. Y una de las cosas que podemos ver, que él no se fijó, David no se fijó, ¿no? De que era un lisiado, De su él no, de condición, su condición, ¿no? sino que Sino que él dijo, sabía quién era, quién era, o ¿verdad? sea, tú eres Mefiboset, tú eres hijo de un rey, tu Así es. padre era un príncipe, dice, por amor a ellos yo voy a hacer misericordia contigo y te voy a Claro. devolver y te voy a poner en la posición en la cual tú debes estar. Y es lo que hace el Señor con nosotros. Exacto, Claro, si lo vemos así, el Señor tiene misericordia de nosotros y Él tiene conocimiento de las cosas, aquellas cosas que nos vienen afectando, y Él nos restituye y nos nos hace restituye. sentar en su mesa. Así es. Y con esto queremos dejar una palabra en tu corazón, y todo aquel que nos está viendo, todo aquel que ha pasado por una situación similar, que fue avergonzado o con palabras, con maltratos, si alguna vez te dijeron que tú no ibas a poder hacer algo, que tú no tenías la capacidad, o te tiraron alguna palabra de maldición, aún diciéndote
quizás no ibas a lograr tener una familia, no ibas a lograr a tener un futuro. Hoy te digo de parte de Dios, que Dios tiene un propósito en tu vida, que el Señor tiene un propósito en cada uno y Él va a restituir, dice, va a restituir tu vida. Y una de las cosas que quiero dejar en tu corazón es este versículo y dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Lucas 4:18, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos y para rescatar a los que son maltratados. Recuerda que tu presente va a marcar tu futuro, pero hoy puedes cambiar esa identidad en Cristo Jesús. Hoy puedes cambiar tu vida por medio de Cristo Jesús en el Señor. Y hoy, Igual quiero recordar este pasaje en Isaías 54:4 y dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Entonces, aquello que pasaste, que sufriste, el Señor está diciendo en este momento que puede hacerte olvidar, puede limpiar tus pensamientos, puede limpiar tu corazón y darte un nuevo corazón precisamente. ¿Para qué? Para que tengas una nueva vida en Él. así es, y recuerda, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el tiempo en tu vida. Ven, acércate a Cristo, busca a Cristo y Él puede cambiar tu lamento en gozo. El Señor dice también, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el Señor tenemos ese descanso, puede haber esa paz solo en Cristo Jesús. Así es. Que Dios bendiga tu vida. Te bendecimos, gracias por estar en esta plática con nosotros, sintonizándonos. Te recordamos que puedas compartir este video con alguien que creas que pueda ser de bendición, sin antes invitarte que des un like y que puedas utilizar tus redes, ¿verdad? Que puedas utilizar tus redes para llevar este mensaje a más personas. Recuerda hashtag usando las redes para bendecir. Que Dios te bendiga, bendecimos tu vida y nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto.